¿Cómo están? ¿Ustedes vinieron juntos? Continuamos con profecía y liberación sobre el poder de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, obrado a través de la vida del profeta Yosha. ¿Dónde está tu madre? Ella está en Tanzania. Quiero que cambies tu impresión sobre tu madre. Sí, señor. Ella es una buena mujer. Sí, señor. Solo utilizan su imagen y apariencia para hacer el mal. Sí, señor. Las personas dicen que es mala, que es una bruja. Si es esto o aquello, no lo es. Sí, señor. Muchas personas, algunos de tu familia, le dan un mal nombre. Sí, señor. Es una buena mujer. Gracias, señor. Utilizan su apariencia. Ella sufre mucho. Sí, señor. Es la que llevó la responsabilidad de la familia, de todos ustedes. Sí, lo hizo. Desde alguna posición a nada. Sí. Te han derribado, tratando de derribarte. Lo es. ¿Ven? Quieren que te cases y te vuelvas a casar, Sí, señor. porque eres el tipo de persona que lo da todo a las personas. Pero había una cierta mujer que te decepcionó. Eso es cierto, señor. Confirmación de profecía, usted es la cabeza de la familia, quieren cambiarle de una posición alta a una baja, liberación. Después de la palabra profética, usted de la liberación, en el poderoso de Jesucristo, de esta pareja. Ella es libre. Tiene un hombre extraño que la molesta. Un hombre extraño. Yo no tengo afecto por ella. Ella no era tu esposa antes, pero ahora es tu esposa. Sí, sí. Así que cuando digo un hombre extraño, este hombre extraño es el que disfruta. Se ha casado con el hombre, pero se ha ido ahora. Pero ahora es tu esposa. Ella se ha estado quejando de que yo tengo un problema y no podía hacer nada. Ella se queja sobre mí, que no puedo hacer eso, y yo me preguntaba. Eso ha terminado ya. Gracias, señor. Eso se ha terminado y mientras tenía un hombre extraño, el mismo hombre extraño te ha dado a ti una mujer extraña. De repente te encuentras a ti mismo de forma extraña, teniendo una aventura con una mujer. Sí, sí. Es el mismo hombre que te dio una esposa. Ella Sobre la liberación, diciendo que es libre. señora libre, confirmando la profecía, es verdad, no tengo afección por ella, en esta pareja, sobre su liberación. El testimonio continúa. Buenos días, iglesia. Emanuel. Soy el señor Sulemani y junto a mí está mi esposa, Mariana. Somos de Tanzania. Trabajo con Naciones Unidas. El hombre de Dios habló sobre dónde está mi madre. Le expliqué dónde está exactamente. Y nuestro padre me explicó que mi madre es una buena mujer. Utilizan su imagen para que parezca que no es una buena mujer. Yo tengo que cambiar mi actitud hacia mi madre, porque ella es quien me crió desde que era pequeño. Ella sola junto con mis otros hermanos. Nuestro padre también dijo sobre mi esposa que mi esposa estaba poseída con un esposo espiritual. Y ese esposo espiritual me dio también una esposa espiritual. Y la esposa espiritual me hizo comportarme mal. Yo no tenía afecto por mi esposa.
Y como dijo nuestro padre, buscaba a otras mujeres cuando iba por el mundo. Buscaba por el mundo y no podía resistirme. Yo no tenía afecto por mi esposa más, ni siquiera me gustaba verla. Y es hoy que digo que incluso pensé en dejarla, terminar todo con ella, buscar mi propio camino y disfrutar de la vida. Bien, señor. Queremos que nos diga cómo puede confirmar la profecía. Primero de todo, sobre el tema de su madre, si puede explicar cómo este mensaje profético es cierto para su vida. La profecía era exactamente cierta y creo que T.B. Joshua es un hombre de Dios, porque he estado visitando a diferentes pastores y nadie nunca ha hablado sobre la relación entre mi madre y yo. Eso es cierto. Y además de eso, hay un pasado que no me gusta ni siquiera tener en mi mente, que mi madre no es. Otras personas dicen cosas negativas sobre ella, cosas que ni siquiera me gusta considerar. El hombre de Dios dijo que su madre fue quien le crió, quien tomó toda la responsabilidad, pero por el camino su actitud hacia ella cambió. ¿Cómo puede confirmar que es cierto, señor? Es cierto. Mi madre me crió como una madre soltera hasta que crecí y tenía 16 o 17 años que fui a estar con mi padre. Eso es cierto. Y la razón por la que pasó es que yo tenía una perspectiva negativa de mi madre, que a veces ella no apreciaba lo que hacía. Por eso, creo que eso contribuyó a que yo la viera de esa forma. Bien, señor. Y sobre su matrimonio, ¿puede confirmar cómo este mensaje profético es cierto para su vida y cómo afectó a su vida, especialmente con la relación con su esposa? Sí, la relación con mi esposa, en el momento, desde la liberación que tuve con el hombre de Dios, bueno, antes la relación no era tan buena. Sí, porque ni siquiera quería verla más. Estaba cansado de ella. Estaba cansado de ella y ya no tenía afecto por ella, como he dicho antes. Bien, la situación cuando vino a la sinagoga iglesia de todas las naciones es que tenía cero afecto por su esposa. ¿Y cómo le hizo comportarse eso fuera? ¿Y qué le empujó a hacer que usted lamentó más tarde? Bueno, sí. Esa situación me llevó a moverme y a buscar otras mujeres fuera de mi matrimonio. Y sé que eso no estuvo bien para nada. Y el profeta T.B. Joshua también explicó que el esposo espiritual en la vida de su esposa también afectó su vida, porque usted estaba teniendo una esposa espiritual. ¿Puede decirnos algo más sobre eso y cómo le afectó por lo que ha visto? En el pasado, solía ver una mujer hermosa venir y hablar conmigo en mis sueños, y teníamos una aventura. Y luego ella se iba. Y cuando me sentaba en la oficina en mi trabajo, yo estaba pensando que quería irme a dormir para encontrarme con esa mujer de nuevo en mi sueño. Bien, físicamente en la oficina había momentos en que físicamente veía a esta mujer y eso le animaba a ir a dormir para encontrarse con ella espiritualmente. No, solo venía a mi mente que quería ir a dormir para encontrarme con ella. Era otra experiencia por la que pasé. ¿Y hubo algún otro encuentro o experiencia que tuvo donde vio a esta extraña mujer, que vio en sus sueños, y cuando se despertó sucedió algo extraño? Solo díganos sobre uno de esos encuentros para explicar cómo este mensaje profético es cierto. Sí, es cierto, porque recuerdo que en el pasado ella se quejaba conmigo de que uno de los días que estábamos durmiendo en la casa, me levanté y me fui a tomar crema. Me senté, encendí la luz, hice mi cosa y luego volví a la cama a dormir, por lo que mi esposa estaba realmente molesta. Le dije que en ese momento no estaba en mi propio sentido. Bien, podemos entender de nuestro hermano cómo esta esposa espiritual ha afectado realmente su vida matrimonial hasta el punto en que no tiene afecto por su esposa. Y antes de venir a la sinagoga iglesia de todas las naciones, Señor, ¿cuál era su intención? ¿Qué había realmente en su corazón sobre el matrimonio antes de que Dios le trajera aquí?
Mi intención, como he dicho antes, era terminar con mi matrimonio. Y no tenía más interés en vivir más con mi esposa. Bien, podemos ver cómo la palabra de profecía habló exactamente sobre la situación. Podemos recordar que el profeta Tibi Joshua dijo al hermano que querían que se casara y se recasara. De hecho, la intención que tenía en su corazón era dejar a su esposa. Si no hubiera sido por esta palabra de profecía y la liberación que siguió. Hermano, vimos cuando recibió esta profecía, cuando el hombre de Dios, el profeta Tibi Joshua, oró por usted en el poder del Espíritu Santo. Solo describa qué le sucedió cuando oró por usted. Cuando oró por mí, no podía ni siquiera entender lo que estaba pasando. Me encontré a mí mismo en el suelo. Eso es lo que puedo recordar. Aleluya. Y desde esa palabra profética, ¿qué cambios ha visto en términos de su relación con su esposa y también la forma en que ha estado durmiendo? ¿Cuáles son los cambios que ha visto? Sí, los cambios ahora son masivos, porque hablamos, nos reímos. La amo. Realmente la amo. Vamos a aplaudir a Jesucristo. Quiere decir, Señor, que después de esta liberación es como si sus ojos hubieran sido abiertos. Como dijo el hombre de Dios, antes no era su esposa, por la esposa espiritual, pero ahora, después de la liberación, sí es su esposa. Cierto. Wow. Vamos a aplaudir a Jesucristo. Queremos preguntarle, Señor, si no fuera por esta palabra profética, ¿qué piensa que hubiera pasado? ¿Cómo cree que hubiera sido el futuro? Lo que me hubiera pasado a mí, en mis pensamientos, porque no quería molestarla más, porque tenemos hijos, yo hubiera tenido que dejarlo todo, las propiedades que tenemos, para que yo hubiera podido buscar mi sitio en otro lugar. Pero ahora he cambiado mi mente, no voy a tomar ninguna decisión. Vamos a vivir una buena vida, ya que Jesucristo ha intervenido en la situación. Amén. Vamos a aplaudir a Jesucristo. Una vez más, hermano, podemos imaginar cómo esta palabra profética, esta era una intención que nuestro hermano había ocultado en su corazón, que nadie sabía de ella, pero por esa palabra profética Dios la expuso y como resultado de la profecía y la liberación que vino, podemos ver a la pareja juntos y unidos en el nombre de Jesucristo. Así que, hermano, ¿cuál es su consejo a nuestros espectadores en todo el mundo? Bien, antes de hablar a los espectadores de todo el mundo, antes, esta mañana, cuando estaba dormido, soñé y vi a la mujer en particular que solía ver en el sueño. Ella estaba llorando y decía que había sido expulsada de la casa y estaba tratando conmigo para que le diera la llave. Y dijo, eres la única persona que puede darme la llave para volver a la casa. Entonces le dije, no tengo ninguna llave para ti. Esto es lo que pasó esta mañana. Wow, vamos a aplaudir a Jesucristo. Esa es la confirmación de la liberación, y la misma esposa espiritual de la que el profeta Tibi Joshua profetizó vino a usted en el sueño y estaba quejándose de que había sido expulsada de la casa. ¿Eso es correcto, Señor? Es correcto. Wow, gloria a Dios Todopoderoso. Esa es la confirmación de cierto de la liberación que ha tenido lugar. Y una vez más, ¿cuál es su consejo a los espectadores en todo el mundo? Espectadores en todo el mundo, y también las personas que están aquí sentadas, pueden encontrarse haciendo lo que yo he estado haciendo, buscando alrededor, saliendo de su matrimonio. Es algo más allá de sus sentidos. Hay un espíritu detrás, que es lo que me ha pasado a mí. Yo era forzado, sin ni siquiera saber lo que estaba haciendo. Por lo tanto, si siguen solos frente a una situación similar a la que yo he pasado, por favor, busquen a las personas, especialmente al hombre de Dios, al auténtico hombre de Dios que puede liberarles, quien puede encontrar ese espíritu y exponerlo. Si no lo hacen, permanecerán en esa situación que yo he tenido que enfrentar antes. Amén. Vamos a aplaudir a Jesucristo. Y también, no es que como cristianos no enfrentaremos ningún reto. Los retos siguen ahí. Necesitas orar fuerte, buscar el rostro de Dios, como dice el hombre de Dios. Orar para que nuestra fe no falte. Gracias, Jesús.
Amén. Gracias, Jesús. Vamos a aplaudir a Jesucristo. Buenos días. Mi nombre es Mariana. Y este junto a mí es mi esposo. Es muy bienvenida, señora. ¿Qué puede decir en sus propias palabras de la profecía que el hombre de Dios, el profeta T.B. Joshua, le dio a usted y a su esposo? Es cierto, porque mi matrimonio no era bueno en ese tiempo. Para mí, cuando profetizó y dijo que tenía un hombre extraño, es cierto, porque yo veía en mis sueños, al dormir, yo soñaba con un hombre extraño que venía a mi cama. Y por ese tiempo nada funcionaba. Había malos entendidos en mi matrimonio. Así que confirmo que es cierto. ¿Y qué le pasó cuando el profeta T.B. Joshua oró por usted tras la profecía? Gracias, Dios, porque después de tener mi liberación, tuve un sueño. En ese sueño soñé que en alguna parte yo quería viajar, pero tenía una bolsa, y en la bolsa tenía muchos hombres, y yo quería ir a alguna parte, pero antes de querer ir a ese lugar, había un gran puente y no podía cruzar, porque a ambos lados había muchos hombres extraños y estaban esperándome. Así que me preocupé. Pero de repente vi al hombre de Dios detrás de mí y decía, hija mía, vamos. Le dije, no puedo ir, porque ¿no ves a ese hombre tan extraño de ahí? Y hay muchos hombres extraños. Me dijo, puedes ir. Yo le dije, no, incluso tú te matarán, di no. Hija mía, me tocó así y me dijo, vamos. Vamos a ir, y me dejó, y yo lo creí, y el hombre extraño se fue. ¡Wow! Vamos a aplaudir a Jesucristo. Esto, de nuevo, es la confirmación espiritual de la liberación que nuestra hermana recibió de ese extraño esposo espiritual del que se profetizó, que apareció a nuestra hermana en un sueño tratándola para bloquearla en el viaje que debía hacer, pero vio al profeta T.B. Joshua que se apareció a ella en el sueño, la sujetó y le dijo, hija mía, no temas, puedes ir. Y mientras avanzaban, el esposo espiritual desapareció y fue derrotado. Y le damos toda la gloria a Dios. Vamos a aplaudir a Jesucristo una vez más. Entonces, desde esa liberación, señora, ¿cómo ha estado viviendo con su esposo desde entonces? Estamos bien, somos amigables y le amo. Gracias, Jesucristo, gloria a Dios. Y finalmente, ¿cuál es su propio consejo a los espectadores en todo el mundo? Mi propio consejo a las personas en todo el mundo, hombres y mujeres, no tengan miedo cuando venga un problema. Cualquier reto en su casa, en su matrimonio, para cualquier reto, Dios tiene algo que decir. Así que no se rindan. Gloria a Dios. Amén, amén. Una vez más, vamos a aplaudir a Jesucristo. Este es el matrimonio que fue salvado del borde del divorcio por la profecía. A través del mensaje profético de T.B. Joshua, están juntos para la gloria de Dios. Oramos que Dios siga fortaleciéndoles mientras corren la carrera recta con Dios por su buena gracia. Y sabemos que habrá más testimonios maravillosos en el camino, si así lo hacen en el poderoso nombre de Jesús. Amén.